Estamos pasando una experiencia que ciertamente nos llena de gozo, porque sabemos cuál es el destino final de nuestras almas, la misma presencia ante nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, por otro lado, también enfrentamos sentimiento de separación, de pérdida, de echar de menos a alguien. Y yo he orado al Señor en estos últimos días para que en esta tarde, hermanos, créanme que al ver pastores aquí presentes, de la trayectoria de nuestro pastor Mancilla, del pastor Carlos Bárcenas y más, se siente uno pequeño, ¿verdad? ¿Qué le dice a uno, a un pastor, a un ministro que conoce la palabra, que pues sabe perfectamente lo que la Biblia nos dice, nos promete? Pero orando al Señor, el Señor me dio la respuesta. Me dijo el Señor, pues lo que necesitan oír los pastores y los ministros es mi misma palabra. Eso es lo que nos va a traer consuelo, eso es lo que nos va a traer esperanza, eso es lo que nos va a traer confort a nuestros corazones. Entonces, partiendo de esa base, pastores, ya me sentí más confiado. Muchas gracias. Y hoy es un día, como les dije al principio, en el cual todos como iglesia, como familia, sentimos que hemos perdido una parte de nosotros. Yo en lo personal ya había tenido la experiencia de perder a un ser querido en mi familia, a un familiar muy cercano hace muchos años. Ciertamente yo llegué a esta iglesia hace 6 años como nuevo creyente. Aquí nací en Cristo, aquí fui bautizado. Y ustedes saben de quién hablo, ¿verdad? De nuestra hermana Tete. Desde el primer día, esa sonrisa que ustedes ven ahí, esa preciosa mirada de amor que tiene la hermana, me desarmó, tengo que confesar. Yo siempre he pensado, hermanos, que el amor de Cristo, para que sea real, debe ser reflejado, debe ser visto. No solamente la fe, sino la fe acompañada de las obras, porque si no, la fe es muerta. Y créanme que con la hermana Esther, yo aprendí mucho en las clases de la Universidad para Líderes. De hecho, ella fue compañera mía en los primeros diplomados. Pero las clases prácticas de teología, hermanos, además de nuestro pastor, su ayuda idónea, definitivamente, fe en acción, una fe práctica, una fe al alcance del necesitado, del que viene con dolor, del que viene ya sin ninguna esperanza. Los que tuvimos el honor de estar en el momento de su ceremonia funeral y vimos uno tras otro hermanos, hermanas, pastores hablando de cómo fueron tocados gracias al testimonio de la hermana Esther. No cabe duda, hermanos, que Dios no se equivoca. Y dice el Señor en su palabra que de Él vienen todas las bendiciones espirituales, ¿no? Ciertamente ella fue una sierva del Señor en toda la extensión de la palabra. No cabe ninguna duda de eso. Y esta tarde, hermanos, queremos saber nosotros como cristianos en la práctica, en el hoy por hoy, cómo enfrentar una pérdida de este tipo. No cabe duda que vamos a echar mucho de menos a la hermana Esther. Una gran mujer, una gran cristiana, una gran creyente, una gran maestra, una gran esposa, una gran madre. Puedo continuar. ¿Cómo enfrentamos eso nosotros en la práctica? Sabemos también
que toda la escritura es inspirada por Dios. Y en la misma escritura, hermanos, vamos a encontrar instrucción, vamos a encontrar consuelo y vamos a encontrar esperanza. Cuando estamos en una situación de pérdida, los creyentes nos vemos siempre en una disyuntiva. Tenemos la plena certeza y la seguridad de que en cuanto dejemos este mundo, pasaremos a la presencia del Señor. ¿No es así? De cierto os digo que el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Nos lo dice Juan 5:24. Lo sabemos, tenemos la certeza. Pero cuando tenemos la experiencia enfrente, nos quebramos. Nos duele, nos sentimos derrumbados, colapsados, con dolor. Pero fíjense que nosotros tenemos un sumo sacerdote que se compadece, hermanos, en nuestras debilidades. Y uno de los versículos más cortos que encontramos en la Biblia, de hecho está conformado solo por 2 palabras, está en Juan 11:35. ¿Saben qué dice Juan 11:35? Jesús lloró. Yo cuando leí ese versículo, hermanos, Jesús lloró. Vemos a Jesús Dios, Jesús Verbo, encarnado hombre, siendo similar y sintiendo lo que nosotros como humanos sentimos. Qué gran Dios tenemos, un Dios que se hizo hombre para precisamente entendernos, para podernos amar más, para poder ayudarnos, porque Él sabe de qué estamos hechos, sabe que estamos hechos de polvo. Y lo que quisiera contarles en esta tarde, hermanos, es lo que precisamente encontramos en la palabra de Dios. Encontramos 3 escenas diferentes, desarrolladas en 3 momentos diferentes en la palabra de Dios, en contextos diferentes. Sin embargo, las 3 escenas, los 3 episodios bíblicos tienen conexión entre sí y tienen un mensaje muy, muy valioso para nosotros como creyentes, como cristianos. Sumamente valioso. Por eso es que en la Biblia es el único sitio donde podemos encontrar la consolación, la información, la esperanza para poder salir adelante en la vida. Y quisiera que pudiéramos leer en la palabra de Dios este primer pasaje que lo encontramos en el libro de Juan, capítulo 19, versículo 25. Juan 19, 25. Y aquí fíjense a qué momento nos estamos yendo. Estamos yendo precisamente al momento de la crucifixión de nuestro Señor Jesús. Tal vez dirán ustedes, bueno, hermano, este es un mensaje para Semana Santa, para Viernes Santo, tal vez. Hermanos, en el mensaje encontramos la palabra de Dios, siempre encontramos un sentido para nuestra vida diaria. Y leamos Juan 19, 25. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Aquí el discípulo a quien el Señor amaba es una clara referencia ciertamente al apóstol Juan, a su discípulo amado. Y aquí un poco lo que es la expresión mujer, he ahí a tu hijo, tal vez en nuestro contexto cultural, decirle a uno de hijo a su mamá mujer no es tal vez muy cálido o muy cariñoso, pero en la cultura hebrea en ese tiempo era una manera muy familiar
y muy cariñosa de llamar a su madre: mujer, he ahí a tu hijo. ¿Qué encontramos en este pasaje de la Biblia, hermanos, que nosotros podamos rescatar y hacernos propios? Fíjense lo que dice: que estaban junto a la cruz de Jesús su madre, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. ¿Qué vemos en este momento de gran dolor, de gran quebranto, de gran prueba? Vemos cómo la familia y los amigos del Señor Jesús estaban todos unidos. Estaban unidos todos en este momento en el cual había crisis, había sufrimiento. Probablemente María recordaba, si ustedes se acuerdan, siempre en Navidad hablamos de Lucas 2, ¿verdad? Cuando el niño Jesús nace, cuando es presentado en el templo a los 8 días. Tal vez no recordemos un detalle muy importante. ¿Ustedes recuerdan a Simeón? Que era un hombre piadoso, un judío, que él estaba precisamente cuando el Señor Jesús fue presentado en el templo a los 8 días. Fíjense lo que le profetizó este hombre al Señor Jesús. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma. Y una espada traspasará tu misma alma. En ese momento recordamos cómo tanto María como los discípulos y como las demás mujeres de Galilea estaban en este momento tan doloroso acompañando al Señor Jesús. Aquí es donde confirmamos, hermanos, nuevamente que en los momentos de dolor, en los momentos de prueba, siempre están los seres más queridos, más íntimos a nosotros, dándonos apoyo, dándonos ánimo, dándonos sustento. Romanos 12:15 nos dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos: gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Y vemos precisamente cómo la comunidad cristiana es eso: gozarnos con los que se gozan, pero también llorad con los que lloran. Vemos cómo esta fue una situación, una experiencia que reúne a la familia, los aglutina, los hace que sean una sola persona, una sola alma. ¿Qué otro beneficio, qué otra bendición encontramos en este sublime momento? Claro, no estamos abordando el tema de la redención de Jesús y la salvación de la humanidad. Esto ya nuestro pastor Mancilla nos ha dado muchísimos estudios acerca del tema. Le estamos dando un enfoque más práctico. Dice en el versículo 19-26 de Juan: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. En estos momentos, hermanos, ninguna persona tendría ni la capacidad, ni la fortaleza, y mucho menos la preocupación de estar encomendando algo o un ser querido a otra persona. Imagínense, el Señor Jesús en esos momentos de dolor, de agonía, Él encomendando el cuidado y la vida de su madre. ¿A quién se le iba a encomendar? Imagínense que ni sus hermanos creían en Él. La Biblia no nos habla de que estuvieran los hermanos del Señor Jesús, tal vez en el momento justo de la crucifixión. Tal vez estaban algunos metros o decenas de metros de la escena, pero cercano estaba solamente su discípulo amado, el apóstol Juan. Solamente. Y aquí nos recuerda un poco lo que dijo un gran escritor, un gran orador romano llamado Cicerón. Fíjense que él decía algo de los amigos, decía que
que el buen amigo es como la sangre. ¿Cómo el buen amigo es como la sangre? Claro, siempre aparece aunque haya una herida muy pequeña. Para reflexionar. Siempre estuvo el discípulo amado Juan junto al Señor, en todo momento, en todo su ministerio. Y vemos cómo el Señor no se equivoca, el Señor Jesús, este mismo discípulo al que el Señor Jesús le encomendó el cuidado y la vida de su madre en la tierra, fue el que años más tarde escribió algo así como: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Imagínense en manos de quién dejó a su madre. El Señor no se equivoca de ninguna manera. El Señor en medio del dolor tuvo un mensaje para su amigo y para su discípulo. Y a partir de aquel momento, a partir de aquel hora, Él se hizo cargo de su madre y la recibió en su casa, seguramente hasta sus días finales. Otra de las bendiciones que encontramos en este tremendo pasaje de la crucifixión de Jesús es algo que llamamos nosotros el testimonio y la conversión, hermanos. Si nos vamos al libro de Mateo, capítulo 27, versículo 54, Mateo 27, 54, dice la palabra de Dios aquí, que el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente, este era Hijo de Dios. Verdaderamente, este era Hijo de Dios. Imaginen los romanos, que no eran judíos siquiera, no conocían ni siquiera la Torá, ni conocían los escritos, ni conocían los profetas. Ellos, al ver un acto de esta naturaleza, de este tamaño, dando testimonio y llamando al Señor Jesucristo como Hijo de Dios. Es impresionante que después de haber visto la tortura y cómo la reacción en los espectadores no se hacía esperar, ellos vieron cómo dar la gloria a Dios y reconocer la grandeza del poder de Dios. Otro de los grandes beneficios que trajo en ese momento el sufrimiento, la angustia, la muerte de nuestro Señor Jesús. Y lo que ciertamente vemos ahí es que a partir de ese momento hay un cambio radical en estos hombres. Llega luz a sus corazones que estaban en tinieblas. Y así es como nos llega a nosotros la luz también. Tal vez en momentos de dolor, cuando llegamos a perder un ser querido y alguien nos habla del mensaje de salvación, de la palabra de Dios, que hay esperanza. ¿Cuántas personas no han recibido las buenas nuevas en medio de una situación dolorosa, de una pérdida de un familiar? Se lo pueden decir claramente los hermanos que van a los hospitales. El ministerio de hospitales, hermanos, cumple una función importantísima. En ese momento las almas están vulnerables, están en necesidad y son ciertamente bendecidas y reconfortadas y levantadas por la voluntad de Dios. Así que este pasaje bíblico nos deja una gran enseñanza. Encontramos otro pasaje bíblico en un contexto un poco diferente. Ustedes recordarán, después de la muerte, de la resurrección de nuestro Señor Jesús, pasaron algunas semanas en las cuales el Señor Jesús se les apareció a sus discípulos, ¿no es así? Y les dijo a ellos, les ordenó que esperasen al Espíritu Santo. ¿Recuerdan que el día de Pentecostés es derramado el Espíritu Santo? Pero veamos qué nos dice este pasaje bíblico, hermanos, en Hechos 1, del 12 al 14. Hechos 1,
del 12 al 14. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Ahora aquí vemos lo más importante. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Ya aparecieron los hermanos de Jesús aquí? Unas cuantas semanas después de la muerte y de la resurrección del Señor Jesús, vemos el poder del Señor, cómo se está manifestando. Este es otro de los grandes momentos en que de una tragedia, de un dolor, viene una unidad y viene obediencia de parte del pueblo de Cristo. Fíjense que luego de haber presenciado esta tremenda experiencia de la crucifixión y muerte, también tuvieron que sufrir nuevamente la separación del Señor Jesús. ¿Cuándo? ¿Recuerdan cuando el Señor asciende a los cielos y les encomienda que permanezcan en Jerusalén? Porque llegará el Consolador. En ese momento ellos también se volvieron a sentir abandonados por el Señor, pero con la esperanza y con la confianza de que el Señor les tenía una promesa. Y les quiero decir algo también. Vemos que ahí también se encontraba María, su madre, la cual era una creyente también y una seguidora de Jesús. Aquí es donde vemos a María como una creyente y una seguidora de Jesús. Y también comenzamos a ver que sus hermanos ya comienzan a seguirle. No sabemos qué pasó en esas pocas semanas que siguieron a la muerte de Jesús, pero recuerden que la palabra dice que ni aún sus hermanos creían en él cuando él vivía, cuando estaba en el ministerio. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en este momento? Los discípulos, los apóstoles y todos los seguidores de Jesús se unieron con fuerza en un solo espíritu, en un solo momento de oración. Y esto trajo una gran unidad al pueblo y culminó con Pentecostés, que fue el derramamiento del Espíritu Santo. Vemos cómo el Señor fue preparando a su cuerpo, fue preparando a su iglesia para esto. Y aquí es donde Dios, en estos momentos, después de estas pérdidas, la comunión entre cristianos, la oración de unos por otros, es lo que le da, ahora los psicólogos modernos dirían una terapia, ¿verdad?, de apoyo. No es terapia de apoyo, esto es algo que el Señor planeó desde antes de la fundación del mundo. El orar el unos por otros, el soportarnos unos a otros, el estar juntos. Qué cierto y qué reciente tenemos esto en nuestro corazón. Hace un par de días, cómo nos sentíamos reconfortados orando los unos con los otros, con los cantos, con los himnos, en medio del dolor, sí, pero levantando los corazones y teniendo en nuestra memoria el recuerdo de esta gran mujer. Así que en medio del dolor, hermanos, el Señor no nos suelta, el Señor no nos abandona jamás. Y vemos lo más importante, que en este tipo de episodios se da un ambiente de reflexión y de fe. Aprendemos a levantarnos, aprendemos a sobreponernos a los dolores, a los golpes, a las pérdidas. Así que esto es algo tan importante, hermanos, que como creyentes lo sepamos, pero además
de que estemos convencidos. Porque eso es la única forma de que podemos agradar a Dios y nos va a contestar. Así que yo lo que creo, hermanos, es que el Señor dice que el Señor en cada evento que pasemos en nuestra vida, Él tiene un propósito especial para cada uno de nosotros. Y aún en las pruebas que pensemos que ahí nos vamos a ir, ahí se acabó todo, el Señor nos levanta y nos dice: no, yo te tengo para ti esto. Y hasta ese momento tal vez lo podemos comprender. Este fue el segundo episodio en el cual podemos reflexionar. El tercero y último episodio fue un evento que se dio ya en el libro de los Hechos, un poquito más adelante de la conversión de Pablo, de Saulo a Pablo. Recuerden cómo los Hechos de los Apóstoles es como los apóstoles comenzaron a evangelizar y comenzaron a establecer la iglesia, no solamente en Jerusalén, sino en toda el antiguo mundo que encontramos alrededor del Mediterráneo, ¿no es así? Y lo vemos en el libro de Hechos, capítulo 9, versículos, vamos a ver, Hechos 9, versículos 36 al 42. Mire lo que el relato que vamos a presenciar en este momento. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Vemos aquí como Dorcas o Tabita, que por cierto el nombre Dorcas significa gacela, es lo que quiere decir Dorcas. Ella era una modista o costurera que toda la producción que hacía de su trabajo, o la mayor parte de ella, la donaban para la obra, para el ministerio. Era una mujer sumamente piadosa, altamente querida y estimada en la congregación. Dice luego el versículo 40: entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Lida y Jope eran ciudades que se encontraban cercanas al mar Mediterráneo. De hecho, Jope existe todavía, es un puerto que está en el mar Mediterráneo, y la ciudad de Lida está a unos 15 kilómetros aproximadamente. Por eso que fue que rápidamente pudieron desplazarse entre una ciudad y otra el apóstol Pedro. ¿Qué es lo que vemos en este pasaje, hermanos? Dentro del sufrimiento, de la tragedia, vemos como una comunidad nuevamente se motiva o se une para buscar ayuda de lo alto. Cuando estamos en una necesidad, cuando estamos en algo que sobrepasa nuestro entendimiento, nuestras fuerzas, nuestro control, hasta los no creyentes comienzan a clamar a Dios, que nunca en su vida lo han conocido, ni lo han querido oír, ni han querido voltear a verlo, pero en esos momentos todos nos quebramos.
Y vemos cómo aquí esto motivó a buscar la ayuda divina. Esta mujer era una gran mujer piadosa, les comentaba, que se dedicaba a trabajar para la obra del Señor y para trabajar para los más desvalidos, para los sin hogar, para aquellos niños, niñas que no tenían quien los cuidara, quien velara por ellos. Era una mujer entregada completamente al ministerio. Y esto causó un gran dolor en esa comunidad. ¿Y qué hizo la comunidad? Se unió, se puso a orar y buscaron ayuda de lo alto. Claro, en este caso, a través de la intervención del apóstol Pedro. Pero en momentos de crisis, hermanos, es cuando nosotros como cuerpo de Cristo, como iglesia, nos unimos para buscar ayuda del Señor siempre. Habrá médicos, habrá hospitales, habrá los mejores medicamentos, habrá Houston, habrá lo que sea, pero la voluntad del Señor es la que se hace siempre. Amén. No nos queda ninguna duda de esto. Otro gran ejemplo que podemos ver en este pasaje bíblico, hermanos, es el testimonio de una congregación completa, unida y fortalecida en fe. Porque aquí vemos como Pedro, cuando llegó, dice que lo llevaron a la sala. ¿Qué hizo el pueblo? Se unió, fueron a buscarlo, se organizaron, planearon, lo llevaron y con fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, con esa fe fue que pudo suceder este milagro. Ahora bien, ella fue muy, muy amada durante su vida, ciertamente. Sin embargo, pasó algo muy extraño. Justo después de morir, fue todavía más valorada, más reconocida, más amada. ¿Por qué? Porque ese hueco que iba a dejar ella, ya nadie lo iba a poder llenar. Esas obras que hacía ella, ya nadie las iba a hacer. Ese sello que le ponía ella a su ministerio es irreemplazable. Nadie, absolutamente. El Señor nos hace completamente diferentes al uno del otro. Y aquí vemos el testimonio de esta congregación. Sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Otra gran enseñanza que vemos en este pasaje, hermanos, fue un gran milagro que conmovió a toda una ciudad. Un gran milagro. El capítulo donde vemos la muerte y resurrección de Dorcas son unas cuantas líneas, pero tuvo un gran impacto. A veces no damos la trascendencia de lo que leemos en la Biblia porque leemos pocas líneas, pero pues si leemos el Génesis, recuerden del Génesis 1 al 6, ¿cuántas cosas hizo el Señor en 6 días? Si nos ponemos a detener todo lo que sucedió en tan pocas líneas, nuestro entendimiento va más allá, ¿verdad?, de lo que sucede. Entonces, este milagro, hermanos, este milagro fue lo que realmente unió a esta congregación. Ahora bien, esto no quiere decir que el Señor siempre va a conceder este milagro. Todos los hombres, todas las mujeres, Lázaro, la hija de Jairo, que el Señor resucitó en su ministerio, y luego los apóstoles finalmente murieron, ¿no es así? Y pasaron a la presencia del Señor. Pero todos nosotros debemos, hermanos, de cumplir nuestra misión en esta vida, de completar nuestro ministerio. Cumple tu ministerio. Es lo que la hermana siempre hizo, cumplir su ministerio. No importa cómo me sienta, no importa que no tenga fuerzas, no importa que está muy enferma,
ella cumplió su ministerio. Cumplió su ministerio. Ella vivió una vida llena del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu en ella, sin lugar a dudas, todos lo pudimos percibir. Y no solo eso, sino que también nos lo contagió, nos los animó, nos daba siempre esperanza, nos daba una sonrisa. Todos nosotros, hermanos, aquí hemos pasado pruebas más o menos fuertes, cada quien la percibe como la perciba. Yo creo que la hermana Esther, debo reconocer que pasó pruebas definitivamente más fuertes de las que yo haya pasado en mi vida. Y nunca vi quebrada su fe. Jamás. 6 años de vida, nada más la vi, pero fueron de los 6 años de ella donde más pruebas tuvo de enfermedades. Tuvo un cáncer del cual salió adelante, cirugías, quimios, múltiples estancias en hospitales y este último episodio también. Sin embargo, vemos cómo el poder de la fe puede levantar a una persona y mantenerla tanto tiempo. Pero lo más importante, hermanos, ella era una hija de Dios. Ella era una embajadora de Cristo. Ella era parte del edificio de Dios. Ella era una persona que el Señor definitivamente capacitó desde que era muy niña para ser su sierva. Y les quiero decir algo, hermanos, ella peleó la buena batalla. Ella acabó la carrera. Ella guardó la fe. Es impresionante que a nosotros que estamos empezando en el andar cristiano, la vida de esta mujer nos haya tocado y nos haya enriquecido tanto, hermanos, les confieso. Sabemos que el testimonio es una de las armas más poderosas con las cuales un creyente puede incluso evangelizar o convencer a otros. Hay un dicho popular que dice que las palabras convencen, pero los hechos arrastran. Por sus frutos los conoceréis. Y hay una promesa en la palabra de Dios. El apóstol Pablo, al estar terminando la carta a los Corintios, la primera, donde habla sobre la resurrección, les está hablando al final del capítulo 15 de que, obviamente cuando nosotros experimentamos la muerte, dice que no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Dice el apóstol, en un momento, fíjense lo que dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto que es corruptible se vista de incorruptible, y esto que es mortal se vista de inmortalidad. Ahora, cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se va a cumplir lo que está escrito en la palabra. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Qué quiere decir? Tragada es la muerte por la victoria. Eso es lo que va a suceder. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí este mensaje que decimos, bueno, sí, es la esperanza de nosotros los cristianos, que esa es la victoria final, nuestros cuerpos transformados, gloria a Dios. Nuestra hermana Esther está ya en ese proceso. Sin embargo, dejé a propósito, hermanos, el último versículo del capítulo 15 de Primera de Corintios, porque yo estoy seguro que esto es una realidad y que es algo que la hermana Esther nos hubiera dicho en vida.
¿Lo puedes proyectar, Pablo? Primera de Corintios 15:58. Leámoslo y inspirémonos en este versículo, en este mensaje. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Esa es una gran recomendación que la hermana Esther nos hubiera hecho, y que toda su vida, en todo momento, ella estuvo firme, estuvo constante, estuvo creciendo en la obra del Señor siempre, y su trabajo en el Señor no fue en vano. Y estamos solamente unos cuantos aquí, hermanos. ¿Cuántos más hay en otros países, en otros estados, que fueron grandemente bendecidos por el ministerio y sobre todo por el amor de esta gran mujer? A Dios sea la gloria, hermanos, porque la verdad, lo que nos llevamos de la hermana Esther está acá adentro. Siempre la recordaremos, siempre va a vivir en nuestros corazones y siempre va a ser esa palabra de ánimo. Hermano, arriba, usted hágale caso al Señor. Siempre me decía la hermana, cuando me veía apachurrado, estaba pasando una prueba yo hace 2-3 años, hermano, créale al Señor, hermano. Ella me veía, hermanos, tenía una percepción especial, hermana Esther, para leer nuestras caras, nuestros gestos. Se te acercaba, ¿sí o no, Angélica? Todos nosotros, lo que podemos hacer al Señor es solamente darle las gracias por la vida de esta preciosa mujer, que sabemos que está ahora gozando de los beneficios de la vida eterna, está descansando, que no tiene ningún tipo de dolor y seguramente está alabando al Señor en este momento. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Por su cariño, Padre Santo, por ese consejo que siempre tenía para el que estaba necesitado. Mamá Tete, como le decían los niños, una gran mujer, Señor, que ciertamente, Señor, su legado seguirá para siempre, Señor. Un legado de amor, un legado de comprensión, un legado de entrega, Padre Santo. Seamos todos y cada uno de nosotros inspirados por esta gran mujer, Señor, que tocó nuestras vidas, Padre Santo, para nunca más ser iguales. Gracias, hermana Tete, porque allá donde tú estás, hermana, habrás de esperarnos algún día para encontrarnos. Te damos, Señor, el honor, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos, en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Salvador. Amén.